¿Te has preguntado alguna vez de dónde provienen los misteriosos pueblos de Asia si, según la Biblia, todos descendemos de Adán y Eva? Hoy te invito a un viaje fascinante que combina relatos milenarios y hallazgos modernos para desvelar el origen de las naciones asiáticas. Prepárate para descubrir conexiones sorprendentes que desafían nuestra forma de ver la historia. Quédate hasta el final y déjate sorprender por datos que muy pocos conocen. Comencemos en el principio de esta gran epopeya, Noé. Descrito en Génesis como un hombre justo e íntegro, Noé vivió en una generación corrompida hasta la médula. Imagina un mundo donde la maldad y la violencia se habían vuelto cotidianas. Fue en ese contexto que Dios decidió limpiar la tierra con un diluvio universal, pero eligió preservar a Noé, su familia y una pareja de cada especie de animales. La instrucción fue clara: construye un arca que será tu refugio. Mientras todos se burlaban, Noé trabajaba con fe, martillo en mano, siguiendo al pie de la letra cada especificación divina. Cuando el agua comenzó a subir y el caos reinó en la tierra, solo el interior de esa embarcación resistió el juicio. Tras 40 días y noches de lluvia, el diluvio cesó y las aguas comenzaron a retroceder. La tierra, purificada, emergió como un lienzo en blanco. Noé salió de su arca, plantó un altar y ofreció sacrificios en señal de gratitud. Entonces Dios estableció un pacto eterno con la humanidad: jamás volvería a destruir la tierra por medio de un diluvio. Como símbolo de esa promesa, el arco iris apareció en el cielo, un recordatorio visible de la misericordia divina. Pero la historia no termina ahí. A Noé se le encomienda una tarea monumental: repoblar el mundo. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafé, se convertirían en los progenitores de las naciones. Cada uno recibió una bendición especial que no solo definió su destino, sino también el de millones de personas a lo largo de los siglos. Sem, asociado con los pueblos semitas, fue bendecido con una herencia espiritual profunda, dando origen a grandes líderes y civilizaciones en Oriente Medio. Cam, por su parte, se vincula a las naciones africanas y a regiones del cercano Oriente, un linaje marcado por historias complejas y poderosas. Pero hoy nuestro foco está en Jafé, el hijo destinado a expandirse por vastos territorios, de Europa hasta Asia, formando la base de numerosas culturas. La bendición de Jafé, narrada en Génesis 9, profetiza que sus descendientes se esparcirían por los confines de la tierra. ¿Qué significa esto? Los estudios bíblicos y las investigaciones históricas señalan que Jafé es el antepasado de muchos pueblos europeos, sorprendentemente, de varios asiáticos. Esta dispersión no fue un simple desplazamiento geográfico, sino el origen de una diversidad cultural extraordinaria. Imagina caravanas que avanzan hacia el este, cruzando montañas y estepas, llevando consigo tradiciones, lenguas y conocimientos. Con cada kilómetro recorrido, estos grupos se mezclaban con poblaciones locales, creando nuevas identidades. Así nacieron las primeras semillas de las civilizaciones asiáticas, culturas que, siglos después, florecerían en imperios majestuosos. Entre los descendientes de Jafé destaca Gomer, uno de sus hijos más importantes. Gomer es mencionado como progenitor de varias tribus que se dispersaron por Europa y el Extremo Oriente. Sus propios hijos, Ascnath, Rifat y Togarma, representan ramificaciones cruciales de esta genealogía. Ascnath se asocia frecuentemente con los pueblos que habitaron la Europa oriental. Piensa en las llanuras y bosques donde se asentaron tribus que, con el paso del tiempo, darían origen a naciones enteras. Rifat, por otro lado, está vinculado a los pueblos del norte de Europa, aquellos que desafiaron climas extremos y desarrollaron culturas únicas en la penumbra de inviernos largos y veranos breves. Pero es Togarma quien despierta especial interés en nuestro recorrido hacia Asia. La Biblia lo describe como antepasado de tribus situadas en el extremo norte, un área que muchos historiadores sitúan en las estepas de Asia Central. Allí, bajo cielos abiertos y frente a horizontes infinitos, los descendientes de Togarma tejieron un legado que perduraría a través de los siglos. La etimología de Togarma añade una capa de misterio. En asirio antiguo, su nombre sugiere gobernante o comerciante, reflejando quizás la actividad principal de aquellos pueblos nómadas que unían Oriente y Occidente mediante rutas de intercambio. En hebreo, su nombre podría interpretarse como quebrado o diseñado, evocando rasgos físicos o distintivos culturales que diferenciaban a estos grupos de sus vecinos. La profecía de Ezequiel 38 menciona a Togarma y a sus tropas en un contexto profético, señalando su presencia en el extremo norte y su participación junto a otros pueblos en acontecimientos que trascienden la historia humana. Este pasaje ha intrigado a eruditos y teólogos, pues sugiere un rol significativo de estos pueblos en los planes divinos. A medida que avanzamos por el mapa de la antigüedad, encontramos evidencias genéticas que corroboran la conexión entre pueblos europeos y asiáticos. Un ejemplo sorprendente es el análisis del ADN mitocondrial de antiguos pueblos de China, como los Xiongnu,
que muestra una pequeña pero notable proporción de linajes europeos. Este hallazgo respalda la idea de que, incluso en tiempos remotos, las migraciones de los descendientes de Jafé llegaron hasta los confines de Asia, mezclándose con poblaciones locales y dejando huellas genéticas que podemos rastrear hoy. Pero la historia de la dispersión jafética no se limita a rutas terrestres. Con el tiempo, estos pueblos desarrollaron técnicas de navegación que les permitieron cruzar mares y océanos. Así, parte de la herencia de Jafé alcanzó islas remotas, llevando su influencia hasta archipiélagos donde surgieron culturas insulares únicas. Ahora bien, ¿cómo encaja la mitología griega en todo esto? Existe un curioso paralelismo entre Jafé y el titán Jápeto, esposo de Asia en los mitos helenos. La similitud fonética no es casualidad. Algunos estudiosos sugieren que fragmentos de antiguas tradiciones bíblicas pudieron filtrarse en las narraciones griegas, transformándose en leyendas locales. Jápeto, al igual que Jafé, está asociado a vastos territorios y a la fundación de pueblos. Incluso el nombre Asia podría derivar de esta figura mitológica, señalando una memoria ancestral común. Esta posible interconexión entre culturas revela cómo las historias se entrelazan y evolucionan. Las leyendas, al viajar de boca en boca, se adaptan a nuevos contextos, pero conservan ecos de verdades profundas. De este modo, las escrituras y los mitos griegos podrían ser dos caras de la misma moneda, reflejando un pasado compartido que se oculta tras las nieblas del tiempo. Al llegar a este punto, probablemente te estés preguntando qué otros secretos aguardan en la genealogía de Jafé y sus descendientes. En la segunda parte de este viaje exploraremos con detalle a los pueblos que emergieron de Togarma, los antepasados de los mongoles, los coreanos y los japoneses. Descubriremos cómo sus tradiciones se formaron a partir de ese linaje bíblico y cómo su cultura actual conserva vestigios de aquel origen ancestral. No te pierdas la continuación de este relato, donde desvelaremos historias de conquistas, leyendas y misterios que conectan a Europa, Asia y el corazón de las Sagradas Escrituras. Si este primer tramo te ha dejado con la mente inquieta, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. En el próximo episodio desentrañaremos la influencia de Togarma en el Imperio Mongol, exploraremos la misteriosa figura de Ascnaz en Europa Oriental y descubriremos cómo Rifat moldeó las tribus del norte. Ahora, adentrémonos en la asombrosa saga de los descendientes de Togarma y su influencia en tres grandes civilizaciones asiáticas, los mongoles, los coreanos y los japoneses. Prepárate para descubrir cómo la bendición de Jafé trazó rutas de migración que, con el paso de los siglos, dieron forma a imperios, reinos y dinastías que aún hoy maravillan al mundo. Comenzamos nuestro recorrido en las vastas estepas de Asia Central, cuna de los pueblos mongoles. Imagina llanuras infinitas bajo un cielo abierto, donde las tribus nómadas domesticaron caballos salvajes y desarrollaron habilidades de equitación sin igual. Fue aquí donde emergió Temujin, más conocido como Gengis Khan, quien unificó a los mongoles y creó el imperio contiguo más grande de la historia. La conexión bíblica se revela en la sorprendente capacidad de estos pueblos para expandirse con asombrosa rapidez. Al igual que los descendientes de Jafé recibieron la promesa de poblar los confines de la tierra, los mongoles surcaron valles y montañas, conquistaron ciudades y establecieron rutas comerciales que unieron Europa con China. Su influencia cultural se extendió no solo por la guerra, sino también por el intercambio de conocimientos, artesanía y tradiciones. Si te preguntas qué huellas dejaron en la genética moderna, basta con mirar estudios que revelan un legado mongol en poblaciones tan diversas como las de Siberia, el Cáucaso y hasta algunas regiones de Europa Oriental. Este patrón de dispersión recuerda la profecía de expansión de Jafé, un eco ancestral que perdura en nuestro ADN. Ahora dirijamos nuestra mirada hacia la península de Corea, donde tres reinos forjaron una identidad única. Goguryeo, Baekje y Silla fueron los pilares de una civilización que supo absorber influencias chinas, al mismo tiempo desarrollar rasgos propios. Los coreanos heredaron la habilidad de adaptarse, de tomar lo mejor de cada cultura y convertirlo en algo nuevo. La genealogía de Togarma cobra vida en la forma en que los coreanos construyeron sus palacios, desarrollaron un alfabeto original y crearon un arte que combinaba elementos naturales y geométricos. No resulta extraño encontrar en sus leyendas ecos de antiguas migraciones, de héroes que cruzaron montañas y trajeron semillas de trigo, crisantemos y poesía. Si observamos la tradición del hanbok, ese traje tradicional de colores vibrantes y líneas sencillas, descubrimos una armonía entre lo terrenal y lo divino. Esta búsqueda de equilibrio recuerda la promesa de bendición y prosperidad otorgada a Jafé, quien habría imaginado a sus descendientes creando belleza en cada rincón de la tierra. Y llegamos finalmente a las islas del sol naciente. Japón, con su mezcla de mitología y realidad, encarna la fusión de lo humano y lo sagrado. La línea imperial japonesa se remonta a la diosa Amaterasu,
pero estudios recientes sugieren influencias genéticas procedentes del norte de Asia, lo que coincide con las rutas de migración jafética. Los primeros colonos llegaron en embarcaciones rudimentarias, trayendo consigo técnicas de agricultura, cerámica y textiles. Con el tiempo, surgió la corte de Yamato, se escribió el Kojiki y el Nihon Shoki, y se establecieron los fundamentos de una cultura que honra la naturaleza y la disciplina. La caligrafía japonesa, el Sodo, no es solo escritura, es un acto espiritual. Cada trazo busca capturar la energía vital del universo. Este anhelo de trascendencia conecta directamente con la herencia de Jafé, cuyo legado incluía no solo la expansión geográfica, sino también el florecimiento de la creatividad y la espiritualidad. A lo largo de Asia, desde las montañas de Corea hasta los templos sintoístas de Japón, encontramos templos dedicados a dioses locales, budas y ancestros. Estos espacios sagrados son testigos de una historia compartida, un puente invisible que une pueblos aparentemente distintos. Pero la influencia de Togarma no se detuvo allí. En Anatolia y el Cáucaso, pueblos turcos y hititas recogieron el testigo de las migraciones jaféticas. A través de rutas terrestres y fluviales, estos grupos llegaron a la península de Anatolia, mezclándose con culturas mesopotámicas y griegas, dando origen a imperios que dejaron huellas indelebles en la arquitectura y la ley. La antigua ciudad de Atusa, capital hitita, conserva inscripciones que hablan de intercambios con regiones al este. Monedas y artefactos revelan la presencia de mercaderes que viajaron siguiendo los mismos caminos que, según la tradición bíblica, habrían recorrido los descendientes de Jafé. En la actualidad, los haplogrupos genéticos que dominan en Turquía y partes de Asia Central coinciden con los que encontramos en poblaciones europeas orientales y en ciertas comunidades de Siberia. Estos datos científicos parecen confirmar la profecía de dispersión de los hijos de Jafé. Si hemos llegado hasta aquí, es porque la historia de la humanidad es un tapiz tejido con hilos de fe, migración y creatividad. La bendición de Jafé no solo consistía en la promesa de un territorio extenso, sino en el potencial para enriquecer cada cultura con sabiduría, arte y espiritualidad. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cómo influye en tu propia identidad saber que, en algún rincón de tu linaje, puede resonar esta herencia ancestral? Quizá en el ritmo de tu voz, en la forma de tu arte o en la curiosidad que te impulsa a descubrir el pasado. Antes de despedirnos, quiero que pienses en esto. La Biblia, con su narrativa milenaria, anticipó una diversidad cultural que solo hoy la ciencia puede empezar a entender en toda su magnitud. Los relatos sagrados y los datos genéticos se entrelazan para mostrarnos que somos parte de una misma familia humana. Si este viaje te ha fascinado, suscríbete y comparte este vídeo con quien desee conocer sus raíces más profundas. En los próximos capítulos exploraremos cómo otras líneas genealógicas bíblicas se mezclaron con culturas africanas y americanas, y qué misterios aún aguardan en las tablas de las naciones. Déjame tu comentario. ¿Qué descubrimiento te sorprendió más de esta travesía? ¿Te gustaría que profundicemos en algún pueblo en particular? Tu opinión guía nuestro próximo destino. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que este conocimiento fortalezca tu fe y enriquezca tu visión del mundo. Hasta la próxima, y que la paz y la sabiduría te acompañen siempre.